Bueno, pues esta etapa de pandemia ha dejado un incremento en la violencia contra las mujeres, delitos sexuales y feminicidios. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en su edición de diciembre de 2020, revelan que entre julio y diciembre del año pasado, 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados o bien no se inició una investigación, por lo que los casos permanecen en la impunidad. Le agradezco mucho a Magda Ramírez, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, que me tome la llamada para hablar de esto esta mañana. ¿Qué tal, Magda? ¿Cómo estás? Hola Pascal, encantada, muchas gracias por el espacio. Bueno, pues coincide, decía yo, con la etapa de la pandemia, pero ¿qué tanto, digamos, debemos atribuir al confinamiento estos datos que acabo de resumir? Mira Pascal, en esta ocasión vengo a presentarles pues, algunos datos de la violencia sexual que sufrimos las mujeres en México. Sí. Y sí, tienes mucha razón, estos son datos que vienen de julio a diciembre de 2020, que ya es una etapa en la que nosotros y nosotros estábamos en confinamiento. Uh-huh. La verdad es que es un problema gravísimo, con una gran invisibilización y que sostiene una consigna legítima. Esta es la segunda vez que explotamos esta encuesta. Sí. Y encontramos que en esta ocasión casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales. Esto es una 5 cifra millones de mujeres. En el lapso que exactamente, estamos analizando, julio-diciembre. exactamente, es una cifra altísima. Hicimos este mismo ejercicio el año pasado y encontramos que fueron casi 5 millones de mujeres víctimas de delitos sexuales. Uh-huh. Sí hay una disminución, pero también porque ha habido una disminución en el movimiento, ¿no? Es natural. Y lo más preocupante, Pascal, el 98.6% de estos casos no fueron denunciados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los delitos sexuales que sufrimos las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público. Uh-huh. Descubrimos. ¿Es por falta de confianza en la impartición de justicia? ¿Es porque no se sabe ante quién acudir? ¿Cuál es la razón principal por la que, de acuerdo con lo que ustedes investigaron en México Evalúa, pues no se presentan las denuncias? Son varias las razones. Una muy grande es la que mencionas, la falta de confianza en las autoridades, pero también hay una gran parte que es la falta de el gran miedo que vivimos las mujeres para presentar una denuncia. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, tan solo en este mismo periodo que estamos hablando, 194,000 mujeres fueron víctimas de violación a nivel nacional. Sin embargo, solamente se abrieron cerca de 8,000 carpetas de investigación por este delito. O Eso sea, es, 194,000 denuncias ahí sí formales presentadas, pero solamente 8,000 carpetas de investigación. fueron 194,000 mujeres las Sí. que dijeron haber sido víctimas Uh-huh. de violación en el espacio público. Uh-huh. Esto es una encuesta que se hace mediante un Ah, de cuestionario. acuerdo, de acuerdo. Uh-huh. Sin embargo, solamente se abrieron formalmente 8,000 cartas de investigación, lo cual es una cifra pues sumamente baja. Pues sí. Esta brecha Sí. también es diferente en cada ciudad del país. Te voy a poner, por ejemplo, 3 ejemplos muy claros. Uno de ellos es Tlaxcala, en donde hubo 5,000 mujeres víctimas del delito de violación en el segundo semestre, pero solamente se abrieron 2 carpetas de investigación. ¿Cuántas? 2. 2 carpetas. De 5,000, que solamente se abrieron 2 carpetas de investigación. Y digo, no quiero estigmatizar a todo un estado de la República, pero sabemos que Tlaxcala tiene problemas pues relacionados con la trata de personas muy graves, ¿no? Exactamente. Sí. Sin embargo, esto es algo generalizado en el país. Otro Uh-huh. caso que también llamó nuestra atención es Nogales, Sonora, en donde cerca de 5,000 mujeres fueron víctimas de abuso sexual. Sin embargo, en esta misma ciudad se iniciaron apenas 2 carpetas de investigación. El último caso, que también nos llama muchísimo la atención, es la zona metropolitana de La Laguna, que corresponde a los estados de Durango y Coahuila. Uh-huh. Y cerca de 19,000 mujeres en estos municipios fueron víctimas de acoso y hostigamiento sexual. Sin embargo, solamente se abrieron 77 carpetas. Magda, pues se ha hecho un esfuerzo, yo creo que no hay que negarlo, en la constitución de áreas especializadas en las fiscalías, pero evidentemente ha sido insuficiente. Claro que sí. Si bien es cierto que en el último año se ha visibilizado un poco la violencia sexual en contra de las mujeres, Uh-huh. la realidad es que aún falta muchísimo camino por recorrer, Pascal. Urge derribar el muro
que repele la denuncia y que alimenta la impunidad. Por ello, es que desde México Evalúa hemos insistido, junto con otras voces de la sociedad civil, que se debe reforzar la actual estrategia de prevención y erradicación de la violencia, hacer un uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la coordinación con los gobiernos locales. Estas son algunas de las medidas que ustedes están proponiendo, entonces, para poder, pues, lograr que las mujeres que son víctimas de estos terribles delitos se animen a denunciar y con ello poder ir abatiendo la impunidad. Exactamente. Y para esto proponemos 3 puntos concretos, si me permites. Sí, por favor. Garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección y las medidas para las mujeres que ya han sido violentadas física y emocionalmente. Aquí en México Evalúa hemos explorado un programa exitoso que es el denominado Pulso de Vida, que ya ha sido implementado en diversos municipios de Jalisco. Entonces sí hay buenas prácticas que se deben replicar. En segundo, tenemos que fortalecer económicamente y con personal capacitado a los refugios de mujeres y a los centros de justicia. Estas instituciones, no olvidemos, que recibieron un fuerte recorte de su presupuesto en 2020. Sí. Si queremos revertir la violencia en contra de las mujeres y niñas, debemos generar espacios en donde las víctimas puedan refugiarse de sus agresores. Las mujeres tenemos miedo, y si no tenemos un lugar en donde... ¿A dónde acudir? Pues sí. Pues se complica mucho. Y como tercer punto, tenemos que identificar de manera preventiva los factores de riesgo y conductas vinculadas con la violencia en contra de las mujeres, a través de mecanismos de justicia cívica. Muy bien. Hay información que se genera sobre infractores y las dinámicas de convivencia. Esta información es muy valiosa y la recaban generalmente las policías locales. Tienen que aprovecharse esta información para diseñar programas preventivos que eviten el escalamiento de la violencia en contra de las mujeres. Bueno, pues tomamos nota de estas propuestas de México Evalúa y te agradezco mucho, Magda, que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Muchas gracias a ti, Pascal. Gracias, muy amable. Magda Ramírez es investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa.